entender. Gloria a Dios, grabando, dice, para que no nuestro hermano Juan Santucci no nos rete. La cuestión es ver por qué está puesto justamente este libro al principio de la doctrina. Entonces quiere decir que en el canon, en la medida, en la caña, vendría a ser que significa canon en griego, es tan importante porque es la base doctrinal, ¿sí? Si bien todos van a reforzar la base doctrinal, pero el libro de Romanos está prácticamente dicho lo que es la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver que muchas veces juega con palabras que no le prestamos atención, vuelvo a decirle, porque con nosotros entramos en la gracia, ¿sí? Para nosotros no hay diferencia que diga el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que Dios es uno, y para nosotros, por entrar en la gracia, en este divino tiempo que Dios nos regaló, no le prestamos atención a esas cosas. Pero también nosotros vamos a ver de cómo no es para asustarnos, simplemente para que vea que el Señor vino a salvar. Y hay personas que, vuelvo a decirle, debemos pensar bien. Todos ustedes tienen responsabilidad en Dios y deben tener esa responsabilidad de enseñar bien. Si ustedes enseñan la palabra de Dios, los hermanos van a aprender la palabra de Dios. Si ustedes enseñan de lo que hay dentro de su corazón con alguna mezcla del mundo, van a aprender eso. Hoy tuve la oportunidad de hablar con alguien muy pequeño y lo único que me habla es de la apostasía, me habla de Apocalipsis. Y no entienden que estamos en un tiempo de gracia, que Dios dijo que va a venir el día de su ira, pero que ahora Jesucristo vino a salvar al mundo. Vuelvo a decirle, tenemos que inculcar el amor para que después conozcan el juicio, ¿sí? No empecemos por el juicio para que después puedan conocer el amor como una alternativa. No, lo principal es el amor para después tener la alternativa de que si nos desviamos hay un juicio. Entonces, cuando nosotros comprendemos estos libros, estos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nos van a enseñar realmente qué doctrina, qué molde, doctrina significa molde, qué molde nos dejó Jesucristo, vamos a comprender cómo poder hablar en cada situación. Entonces, vamos a intentar enseñarle a los jóvenes, inculcarle el amor de Cristo, ¿sí? Que va a hacer que ellos puedan conformarse en una estructura de amor y de paciencia para que puedan comprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a ver simplemente el encabezado, que es capítulo 1, versículo 1 al 17, porque en el 18 ya empieza, y ahí es donde vamos a ver cómo empieza la doctrina, que empieza por la condenación. Dice, ¿cómo vamos a empezar la doctrina con la condenación? Es que Dios nos llenó de tanto amor que lo primero que quiere advertirnos a nosotros, tengamos cuidado de despreciar una justificación tan grande. Bienvenida Viviana González, gloria sea al Señor. ¿Cuándo vamos a tener el material, pastor? Hoy ya lo llevó un hermano, mañana seguramente ya les paso en PDF a ustedes y a los de acá ya los van a buscar al lugar que está hecho. Bueno, no me apure, ¿no ve que tengo mucho trabajo? Sí, sí, eso lo sé, le estaba diciendo acá al hermano que tengo al lado. Yo Tienen sabía que mucho. alguno me iba a preguntar, pero no importa, mejor porque hoy lo vamos a ver y cuando ustedes lo empiecen a leer se van a dar cuenta de estas cosas y como ahora vamos a hacer, vendría a ser la prueba, el examen al final, no hay tan apuro porque no van a trabajar sobre el material, simplemente tienen que leer. No es que hay cosas raras, sino que hay un orden. Lo que nosotros aprendimos en los evangelios hipnóticos es que había un orden y que ese orden correspondía a la buena expresión de la palabra, ¿sí? Entonces, lo que vamos aprendiendo nosotros a ordenarnos cómo conocer la palabra de Dios. Entonces, ahora vemos nosotros de que empezamos con Romanos, y Romanos es algo de que el cual, si usted lo entiende, entiende toda la doctrina, y después las otras cosas le refuerzan lo que Dios dijo a través de este hermoso siervo. Entonces, vamos a ver quién escribió Romanos, que muchas veces lo sabemos, pero a veces nos olvidamos. ¿Dónde está? ¿Quién lo escribió? ¿Sí? ¿Por qué lo escribió otra persona? Entonces, empezamos a ver nosotros de qué manera Dios fue ordenando estas cosas, que no está al azar, siempre está con el propósito de que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Alguien más entró o no?
así que acuérdense, vamos a esperar un segundito más, pero ya vamos a empezar. 9:30, hoy predica nuestro hermano Juan Santucci. Yo voy a terminar igual 9 menos cuarto, por ahí 8:30 voy a terminar hoy. Nos vamos a ir a preparar, hagan pochoclos, ¿sí? Y junten pañuelos. Ayer, la verdad, no sé si tuvieron la oportunidad de poder verlo al siervo. Me encantó, porque siempre yo digo esto, hay partes de la Biblia que hay muchos que no se animan a predicar, y yo creo que con esta habrá sido la tercera vez que veo un hermano predicar con Cantar de los Cantares, una de los poemas más lindos que hay en la Biblia y que representa el verdadero amor que tiene Jesucristo por la iglesia. Muchos no se animan, pero la verdad es que es algo precioso. Y podemos ver cómo a través de la palabra nosotros podemos impartir la experiencia que Dios puso en nuestras vidas. Pasaron cosas muy lindas, hubo un mover también del Espíritu Santo, terminamos hasta las 12:30, 1 hablando con los siervos después, esas charlas lindas que se hacen que no importan el tiempo, pero eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que queremos que todos podamos disfrutar, ¿sí? Que ese ambiente se vaya hacia su casa primeramente, y de su casa se pueda trasladar a la iglesia, al lugar donde está usted. Es ese ambiente el que nosotros deseamos vivir, ¿sí? Porque vamos a ver por qué entonces ahora dice que el evangelio sirve para vida. Esas son cosas que debemos aprender. Yo sé de que son tiempos en los cuales quizás las aflicciones de este mundo nos quieren ahogar, pero nosotros debemos resistir y tener el clima de la vida de Cristo, ¿sí? Ese es el clima que debemos vivir, no porque vivimos una panacea, no porque nosotros vivimos una mentira, sino que hay una manera nueva de vivir, ¿sí? Y esta manera nueva de vivir tiene que estar en nosotros siempre, aun cuando hay aflicción y más cuando hay alegría, porque esa es la representación de la iglesia que hace de Jesucristo nuestro Señor. Creo que es así. Entonces, no nos dejemos ganar por los embates del mundo, del enemigo, ¿sí? No le demos lugar, sino que gane la vida de Cristo. Aún Cristo lloró, se apenó mucho, ¿se acuerdan cuando su amigo murió, cuando había incredulidad en que no sabían si lo iba a resucitar o no? Pero a pesar de todas esas cosas, él siempre estuvo alegre por sobre todo, ¿sí? Aún cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Esa hermosa palabra, consumado es. Entonces, era una palabra que aunque él no estaba en las condiciones óptimas para decirla, pero era una palabra de alegría, ¿sí? Entonces, eso debemos aprender nosotros. Nuestra circunstancia debe ser más de favor hacia la felicidad que hacia lo adverso. Cuando viene lo adverso hay que enfrentarlo, hay que consolar, pero llevar siempre a la vida en que Dios quiso. Espérenme, yo voy a venir. En la casa de mi Padre sé que ustedes van a morar. Allá no necesitamos ni siquiera luz porque la presencia de Dios va a iluminar nuestras vidas. Y esas son las cosas que viven en la esperanza del Hijo de Dios, de aquel que tuvo la posibilidad de ser tocado por el Señor en todo y cada uno de nuestros aspectos de la vida. Amén. Vamos a orar, nuestros hermanos queridos. Si alguien viene nos va a encontrar orando, y si viene el Señor también. Y vamos a empezar con el libro de Romanos. No es muy difícil el libro de Romanos, simplemente que trae doctrina, hay que saber explicarlo. Tiene un encabezado, tiene una manera de principiar, tiene 5 partes y un saludo. Pero en esas 5 partes trae justamente todo lo que trae doctrina. La intención del libro ya la vamos a ver, que son 2. Una es poder enseñar doctrina y la segunda es ponerla en práctica. Entonces, cuando comprendemos esas cosas, cuando vemos las divisiones que hay, cuando alguien nos habla de un capítulo, de un versículo, podemos entender hacia dónde va la palabra de Dios y hacia dónde nuestro hermano quiere hablarnos, ¿no? Si estamos hablando de la segunda parte del libro y es práctica, vamos a ver de que Dios quiere que pongamos en práctica la doctrina que nos enseñó en la primera parte. Muchas veces usted va a ver que no encaja lo que dice, y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo tomar lo bueno y desechar lo malo. No criticar al hermano, sino decirle. Vamos a orar, nuestros hermanos queridos. Inclinemos nuestro corazón y démosles gracias a Dios. Es un tiempo donde dándole gracias al Señor, el Señor está abriendo puertas.
Es un momento donde hay unión de los corazones. El Señor está haciendo las cosas que realmente tiene ganas de hacer hace mucho tiempo. Y espero que todos podamos comprender esto, que somos todos iguales delante de la mirada del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este gran y hermoso día que nos has regalado. Señor, gracias, Señor, porque hemos pasado tantas cosas en este día. Nos has regalado alegría, Señor. Hemos tenido una mezcla de angustia, de alegría y de felicidad, porque hermanos se han ido contigo, Señor, y lo hemos de extrañar, papá. Gracias, Señor, porque hemos tenido hermanos que han superado, Señor, la prueba para poder seguir, Señor, avanzando aquí todavía en el legado que le has dejado. Hemos estado, Señor, con hermanos que están en gozo supremo y algunos que están en penalidades, Señor, pero por sobre todas las cosas, gracias porque tú llenas todo con tu amor, Señor. Padre, te bendecimos, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Nos arrepentimos, Señor, de toda transgresión que cometemos consciente o inconscientemente. Nos volvemos de nuestros malos caminos y te pedimos perdón. Pedimos perdón si hemos dañado a alguien. Bendecimos y perdonamos si alguien nos dañó. Papá, mira nuestros corazones, Señor. Si hay altivez, orgullo, vanagloria, llévatelo, Señor. A ti te lo entregamos junto con nuestras cargas, nuestras penas, nuestros pecados, Señor, para que lo tires en el fondo de la mar y no vuelvan nunca más a nuestras vidas. Padre, con el gozo que tú pones en nuestros corazones, Señor, tomamos, Padre, la autoridad de lo alto, sabiendo que tú de horas tempranas nos has revestido con las armaduras celestiales y atamos, sujetamos y reprendemos a Satanás el diablo y le ordenamos al fuera del contorno donde están los hijos de Dios, fuera de todo lugar donde se habla la palabra de Dios, fuera de todos los hogares donde se dicen, Señor, y está tu presencia, papá. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo. A toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, atamos, sujetamos y le ordenamos, salgan fuera de los hogares, suelten las mentes, suelten la juventud, suelta a los niños, suelta ahora a los ancianos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompen cadenas, se pudren yugos, se desatan ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, benditos. Somos llenos de su gracia para anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, gracias, Señor, por fortalecernos para llegar a estos momentos. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo puertas, estás ensanchando nuestros corazones para que el amor de Dios se haga propicio hacia todo lugar, Señor. Gracias, bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, este libro de Romanos que hemos de empezar a aprender. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que presta atención, Padre, que hace el esfuerzo para venir ante ti. Te damos gracias y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, nuestro Señor. Bien, ¿están todos los micrófonos apagaditos? Están todos, sí, ya lo Bien sé. ahí, gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces. Juana Ruiz Díaz recién entró, no la había visto. ¿De dónde es Juana Ruiz Díaz? No, Gerardo, hoy día no. Juana Ruiz Díaz, dice. Al menos que se haya equivocado de poner. No, pensé que era la hermana de Ujú. Bien, Juana, de Cristo Rey. de Cristo Rey. Bienvenida entonces nuestra hermana de Cristo Rey. Bien, el libro de Romanos. Vamos a leer para que entremos en la comprensión después de lo que ya nos va a quedar a nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Búsquelo. Y para que podamos entrar en esta comprensión, no son muchos, se va a dar cuenta que no son muchos, pero sí es mucho el material sobre ese poquito, esa poquita porción, ¿sí? No vamos a llegar al 18 porque ahí empieza justamente la condenación, ¿sí? Que dice la culpabilidad del hombre. Vamos a leer, vamos a ir por partecita, pero vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, ¿sí? Ahí lo están buscando, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Hoy se vino con todas las luces el siervo José Gatica. Bien ahí, gloria a Dios. Bien, y dice así. Perdón, me río porque pensé que cambiaba la materia y cambiaba
la lectora. Veo que es como que yo tengo la Biblia hablada, pero a veces no agarra el botoncito y la aprieto varias veces para que agarre el botoncito. Vamos a ver si ahora sí. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 17, dice así. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oraciones, que Dios mediante se presente la oportunidad de ir a fin de verlos. Pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevar algún don especial que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarles en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre los gentiles, pues me siento en una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con el resto del mundo, como los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso de visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin mediante de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Si usted presta atención a esa versión, prácticamente esa versión dice cómo está desglosado el estudio. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que ver. Primero, que Pablo en ningún momento se impone, y ahora lo vamos a ver. Segundo, que Pablo presenta credenciales de quién es. Tercero, que Pablo aclara que cuando él habla a los gentiles, habla a todas las personas para que nadie se sienta menospreciado. Y hay dos bases por las cuales él se presenta: la justificación en la justicia de Dios y la fe. Sabe que la fe es un capítulo aparte porque necesitamos mucho tiempo para explicar sobre la fe. Lo vamos a hacer cuando estudiemos Hebreos, ¿no? Porque ahí explica quién es el autor y consumador de esa fe. Pero en realidad muy pocas veces fue explicada en su totalidad qué es la fe. Así como el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la promesa sobre nuestras vidas, es larga porque por ella somos nosotros ahora mantenidos vivos. Y acá en la fe habla una parte justamente de esa fe, y esa versión dice lo que por ahí nosotros no entendimos cuando habla el versículo 17, que dice: Dios se revela por fe y para fe. Lo pasamos de largo, ¿no? A veces, pues si con una fe es suficiente, ¿para qué por fe y para fe? 2 veces no voy a ir, pero tiene un propósito ese por fe y para fe. Y nos vamos a dar cuenta en cuántos lugares dice: y el justo por fe vivirá. ¿Sí? Y vamos a recordar a alguien que Dios lo tomó con esa palabra y que gracias a que Dios tocó ese corazón,
al decirle el justo por fe vivirá, nosotros podemos tener esta doctrina sana del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y no estamos adorando ídolos, es porque alguien lo despertó y le dijo. Pero lo interesante es que 100 años antes alguien ya lo había anunciado, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es ver en este pedacito cómo Pablo hace las cosas correctamente para que lo acepten. Y eso es lo que nosotros, todos nosotros, me recontraincluyo yo, debemos aprender cómo hacer las cosas correctamente para que acepten a Cristo y no que crean que nosotros venimos por nuestra propia voluntad, ¿sí? Porque a nosotros amamos a Dios y por eso nos presentamos y evangelizamos. Pero hay una manera de hacerlo y el siervo nos está mostrando cómo justamente hacerlo para que nadie se sienta excluido. Pero sí les dice algo. Y ese algo que le está diciendo, ya lo vamos a ver, aunque el evangelio es para todo, tiene que haber algo, ¿sí? Vamos a ver nosotros, dice, tiene que haber algo porque por más que yo te dé la solución, por más que yo te dé un frasco de remedio, para así decirlo, si vos no lo tomás, no te vas a sanar. Entonces, es una manera de decirle así, en esta época estaría bueno, ¿sí? Yo te traigo como la solución a un remedio, pero necesitamos abrirlo y tomarlo. De lo contrario, el frasco va a quedar ahí, la solución va a quedar ahí. Y eso es lo lindo de esto, cómo presentarlo. Y vamos a empezar entonces, usted manténgase en la Biblia, en la palabra de Dios, pues lo vamos a ver ahí, versículo por versículo, y dice, autor Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1, lo dice ahí. Por si alguien le va a preguntar, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Cuando dice así, significa que el autor es Pablo. Aunque otro escribió, le dictó, pero el autor es Pablo, ¿sí? Dice, fecha aproximada, 57 a 60 después de Cristo aproximadamente. O sea que muy fresco estaba esto. En aquel entonces, 30 años, aún no es tomada ni como diferencia, ¿sí? Cuando usted agarra un escrito que tiene más de 100 años, más de 200 años, 10 años no es nada, ¿sí? No, 20 como el tango, no. 10 años no es nada. Entonces, cuando vemos acá nosotros la cantidad de años, dice 57 al 60, fíjese que Pablo estaba muy fresco todo lo que había pasado, lo que había vivido. Entonces, es imposible por la situación donde vivía que pueda haber algún engaño en la escritura o el ponerse de acuerdo con alguien. Yo sé que usted me está diciendo, sí, yo creo, pero acuérdese que usted le va a explicar a personas que no creen y lo fundamental, muchas de las personas le van a decir lo que siempre le dicen, pero si eso lo escribió un hombre. Entonces, acuérdense que la Biblia, escúchame, es el bestseller más hermoso del mundo. Pero no solamente eso, se llama bestseller porque lo analizan como un bestseller cada vez que se vende mucho. Primero está la Biblia, después está el libro rojo de los chinos. Pero fíjese, es el bestseller con más testigos externos e internos que cualquier otro en el mundo. Cuando analizan los sabios de una escritura, primero se fija a ver qué es lo que habla la escritura que yo estoy hablando. ¿Cuántos testigos externos me da para ver que están hablando sobre lo que está ahí? Bueno, la Biblia tiene la mayor cantidad de testigos externos. Uno de esos es Tácito, uno de esos es Flavio Josefo, un montón de testigos que dan a saber de que lo que pasó era cierto. Pero también tiene la mayor cantidad de testigos internos. O sea, cuando habla porque fue en el año que Augusto César, eso es un testigo interno, porque se va a la historia y se da cuenta que existió Augusto César. Entonces, esas cosas son necesarias, ya lo vamos a estudiar en bibliología, para que nosotros sepamos por qué le damos una razón concreta y eterna a la palabra de Dios, más allá que dice, el mundo pasará, mas mi palabra no pasará. Para nosotros ya es suficiente eso porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero para explicar una verdad consecuente, necesitamos saber esas cosas. Entonces, este es el orden en el cual el Señor puso para que nosotros podamos aprender el molde en el cual Él quiere que nosotros podamos tratar todas las cosas que Él nos dejó. Por eso, mire, Él la hizo escribir muy ahí, muy cerquita, muy fresca, para que no hubiese tiempo a que los hombres dijeran, pero hay trampa, pueden colocar esto, pueden colocar el otro, no había tiempo. En aquel entonces las escrituras todavía estaban en papiro, todavía tenían que hacerlas en rollo, ellos estaban escribiendo lo que habían vivido, todavía lo que estaban ahí, lo inspiraba el Espíritu Santo, porque lo habían olido, lo habían tocado,
lo habían podido disfrutar también de estas cosas. Entonces, cuando le hace escribir a Pablo, dice, no, escúcheme, ustedes dirán todas las cosas que quieran, pero yo venía por el camino a Damasco y caí muy mal. Y cuando caí muy mal, los otros no sé si lo vieron, pero una voz a mí me habló muy claro. ¿Y qué me dijo? Cuando yo le dije, Señor, ¿por qué me persigues? Ahí es donde yo entendí de que no hacía bien, sino hacía el mal. Entonces, estas cosas que fueron escritas así son las que escribe Dios en nuestros corazones. Cuando usted le dice, yo sé que Jesús es cierto, no lo está diciendo porque alguien lo convenció en una letra, sino porque el Espíritu Santo primero vino a su vida. Y usted le está diciendo, el verbo se hizo carne en mí. ¿Cómo se hizo carne en mí? Sí, porque me sanó, me cambió, me sustenta y me da otra vista de las personas. Yo antes te odiaba, yo antes te sacaba el cuero, y ahora cuando te miro digo, ojalá el Señor pueda tocar tu corazón para que pueda disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Y eso es lo que está escrito. Cuando viene con la inspiración del Espíritu Santo, nosotros necesitamos ese orden, porque Él lo hizo así, lo inspiró para que sea de esta manera. Dice, posición en el Nuevo Testamento, dice. Este es el primero de los libros doctrinales, posiblemente fue colocado allí por la completa que es su enseñanza. Y mire usted esto, lo que estaba mirando. Dice, hay una nota, dice, no se puede entender el Nuevo Testamento si no se ha comprendido el libro de Romanos. Por eso está puesto ahí como uno de los primeros libros doctrinales, ¿no? Dice, tema, el Evangelio de Jesucristo. Un capítulo 1, versículo 16, ¿sí? Incluye todas las enseñanzas principales del Nuevo Testamento. Y esto es lo que llama la atención. Comienza diciendo condenación, justificación, santificación, vida espiritual. No se apure porque esto después lo va a tener en el material, lo va a tener usted, obviamente, ¿no? Simplemente para que usted pueda saber de qué se trata este libro. Entonces dice condenación, justificación, santificación, vida espiritual, perseverancia, soberanía de Dios, libre albedrío, fe y obras, consagración, dones, servicio e iglesia. Por eso es el libro más completo que hay sobre la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero me llama la atención y lo que empieza con la condenación. Y usted dirá, ¿por qué empieza con la condenación un libro doctrinal? Porque sabe Dios que al hombre no le puede explicar cómo es justificado si no le explica primero cómo es condenado. Usted no le puede decir a un niño, te portaste mal, si no le dice por qué se portó mal. Es más, Génesis siempre me pregunta lo mismo. A veces me dice, ¿por qué estás enojado? Y yo le tengo que decir, ¿cómo no voy a estar enojado? Si recién hiciste una macana, tengo que estar enojado. Entonces, lo que habla Dios a nosotros primero nos muestra por qué nosotros vamos a necesitar una justificación. ¿Por qué Jesucristo vino y dijo que Él es nuestra justificación? ¿Sí? ¿Por qué es esa famosa palabra que Él dice? Porque nunca lo leemos de corrido. Pero vio cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y usted dice, no, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Pero si usted lo lee de corrido, le está diciendo a personas que todavía no creen y que ellos eran los que estaban como dueños del mundo, porque él habla a los romanos. Entonces ellos le dicen, ¿cómo me va a venir a hablar a mí si yo leí que el que él me está hablando fue crucificado en un madero como un delincuente? Nosotros estamos en Roma, pero nosotros hemos sabido que allá donde usted me habla, en Jerusalén, allá donde están los romanos, donde nosotros, el César los conquistó, hubo uno que no tenía culpa, dice que hasta le dio vergüenza a nuestro gobernador Pilato, se lavó las manos. Nosotros leímos acá en los edictos que estaban ahí, mientras se los comen los leones cristianos, nosotros leemos de que acá había uno de que murió allá como un delincuente, y según la ley de ustedes, si uno lo pone en el madero, era maldito. ¿Cómo me va a decir a mí que nosotros tenemos justificación por ese hombre? Por eso le dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque le voy a explicar. Porque Él es la potencia, es el dínamos. Y vamos a ver cuántas partes llega ese dínamos, esa potencia, ¿no? Para salvar de pecado. Entonces le está diciendo, ustedes creen que yo le estoy hablando de un delincuente, pero yo le estoy hablando de ese Dios que ustedes no conocen, el cual no necesita una estatua, ni necesita un circo que se los coma, sino necesita los corazones que se abran para que Él pueda entrar y ustedes sean totalmente distintos. Ah, me interesó, dijeron, y se sentaron ahí a escuchar. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos saber, sin ofender, explicar realmente a qué vino Cristo.
Porque hay muchos que vamos a ir nosotros a explicarle, en lo cual tienen un Cristo que no es el Cristo de la cruz, sino es el Cristo del hombre. ¿Sabía usted que hay muchos tienen Cristo, el Cristo del hombre? Aquel que dice que se le apareció un ángel moroní y que al otro que lo apretó un ángel y hasta que no le dijo el Corán no lo soltó. El otro que le dijo que tenía un nuevo evangelio para Sudamérica, ¿no? Que le dio unas planchas de oro que estaban en un monte y le dio unos anteojos llamados Turín Yumín y que solamente él puede verlo, y así terminamos siendo todos mormones o testigos de Jehová, una semilla de salvación. Esos son los Cristos de los hombres, no el Cristo de la Biblia. Porque esos no tienen poder de convencimiento para perdición, pero no el dínamo para salvación. Por eso cuando Pablo venía y le explicaba, le decía primeramente, y lo vamos a ver, que ustedes son parte de una salvación, muchachos, son todos buenos, los acaricio, pero ustedes tienen que saber que para eso tienen que saber la identificación. Por eso no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo. ¿Ve cómo va cambiando ahora? ¿Ve que usted va teniendo el razonamiento que tenía el Espíritu Santo en Pablo para poder anunciarlo? Ahora cuando usted diga, no me avergüenzo, pero no me avergüenzo porque le hablo a mi hermano, no me avergüenzo porque todavía no viniste a Cristo, y por más que vos me digas que lo tenés porque está en la cama detrás de un rosario con una cruz, ese no sirve porque el mío no está en ese lugar, ni siquiera en la tumba, sino está en mi corazón. Eso se llama la anunciación del Evangelio. Pero vamos a seguir entonces. Quedamos, condenación, por eso se acuerda, Entonces necesitaba empezar la doctrina de la justificación anunciándole al hombre por qué necesitaba justificarse. Por eso después le va a decir que no se aferra a esa justificación, no va a poder tener vida. Y la vida, le explica, viene por fe y para fe. Pero ahora le voy a explicar por qué eso. Entonces, por eso es que empieza más allá del saludo, que nosotros vamos a estar hoy simplemente en el saludo, en el preámbulo de esto, viene y empieza con la culpabilidad del hombre, la condenación. Y es durísimo. Si usted lee el versículo 18 en adelante, lo primero que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ya empieza ahí nomás, una vez que me dejaste entrar, te doy para que después vos, cuando yo te diga que hay una oportunidad, la tomes. Entonces, dice versículo clave, Romanos capítulo 1, versículo 17. Búsquelo ahí, acuérdese que es poquito, lo tengo ahí, tiene que estar en esa hojita nada más. Lea por favor Romanos capítulo 1, versículo 17. Esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante los ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Bien, el suyo dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Qué palabra hermosa, me encanta, que la podría decir 400.000 veces por día, porque comprendo por qué empezó a decirla y quién la empezó a decir, ¿sí? Mire, vaya a Habacuc, por favor, capítulo 2, versículo 3 y 4. Yo le doy tiempo, no se preocupe. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Yo sé que entre Génesis y Apocalipsis está, no se preocupe. ¿Lo encontró? Dice, sí. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por la fidelidad a Dios. Bien, así dice la suya. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe
vivirá. Mire cómo empezaba el Señor anunciando esto. No sé si usted se acuerda, pero cuando nosotros estuvimos estudiando profeta mayor y profeta menor, habíamos sabido de que le estaban anunciando de que iban a estar presos, de que iban a ir cautivos. Y justamente cuando se van y lo están llevando cautivo, Abacú a cada uno de ellos le decía, el justo por fe vivirá. Como diciéndole, no se preocupe por la circunstancia, porque hay una visión que está escrita de parte de Dios, y aunque es a futuro, viene sobre cada uno de aquel que cree. Y fíjese una cosa, Romano dice el justo por fe vivirá, Gálatas dice el justo por fe vivirá, Hebreos dice el justo por fe vivirá. Todos hablan de este justo por la justicia de Dios, ¿sí? Es justificación por la justicia de Dios. Acuérdense que la anunciación primera, tanto de Juan el Bautista como de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y también decía el reino de Dios y su justicia. Entonces, habla de justicia como justificación. Y habla que la justificación es la única manera de que nosotros podamos tener vida. Y esa vida viene porque nos aferramos a la justificación, pero por la fe. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que hay partes de la salvación que no se pueden separar. Nosotros nos aferramos a la justificación y ahora vamos a ver qué es la justificación. ¿Pero por qué? Porque somos justificados, somos salvos por eso. No somos justos por mérito propio. No hay un mérito que a nosotros nos justifique. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no es que nosotros por nuestro mérito vamos a ser justos. No es que nos llama justo porque vos hiciste algo. Te llama justo porque te aferraste a la justificación por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Entendés? Somos justos por aferrarnos a Cristo. Cuando nos miran a nosotros, cuando el diablo nos ve a nosotros, nos dice justo, pero no por nosotros, sino por aquel que representamos por el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, este es justo. ¿Por qué? Porque se avivó y se aferró a la justificación y salvación de Cristo. Por eso le dice el justo, por eso habla en estas partes siempre el justo por fe vivirá. El que se aferra a la justificación va a tener algo que en los tiempos posteriores, que es ahora, se llama fe. Y esa fe dice que viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando hacemos eso, crecemos nosotros en fe y eso es lo que nos hace a nosotros partícipe de esa justificación. ¿Y sabe qué hoy trae como consecuencia? Vida. Por eso dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Claro, si Él es el autor y consumador de la fe, ¿cómo no nos va a dar abundancia de vida? Y ahora nos va a entender usted cuando veamos qué es por fe y para fe. Que esa Biblia, esa versión, lo dice clarito. Entonces, ahí vamos comprendiendo, porque quizá uno dice, dice que el justo por fe vivirá. ¿Usted es justo? ¿Y usted hizo alguna obra que puede salvarse? No, yo me aferré a la justificación, al que ganó esa justificación. Y mi Padre me ve como Jesucristo justificado. Por eso Él intercede por nosotros, si no, ¿cuál sería? Vio que le dice uno, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es vuestra fe, le dice, porque todavía estaréis en pecado. Entonces, como Él resucitó, Él justificó para que nosotros nos aferremos y nos seamos llamados justos. No por nuestros méritos, sino por lo de Él. ¿Qué mérito puedo hacer yo para justificarme? Por eso vio la hermosa pregunta que todos le hacen, dice, cuando vos llegues al cielo y te encuentres con Dios, te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi reino? No se le hicieron, a mí me hicieron un montón de veces. Es tan sencillo, por su gracia, ¿entendés? Yo no hice ningún mérito, pero en la cruz del Calvario mi hermano, porque él no se avergonzó de llamar a mi hermano Jesucristo, me dijo de que él me justificó. Así que por favor me pone la cintita acá porque voy a entrar ahí adentro y no voy a salir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender. ¿Cómo estás puesto a estas cosas para comprensión? ¿Y por qué esa justificación trae salvación? Y eso es lo que yo quiero decir, porque ahora vamos a ver qué es Dínamos. Pero la salvación no solamente viene en una sola etapa.
A ver, la salvación no es que dice te saco el pecado es suficiente, sino el pecado tiene 3 ámbitos que son muy poderosos si no está Jesús con nosotros. Y uno es la salvación de la culpa, porque el pecado trae culpa, trae poder para poder hacerte caer y presencia para rodearte de lo bueno. ¿Entendés? Que lo bueno nos llega a tu vida. Entonces, son esos 3 aspectos que la salvación llega a nuestras vidas y saca: la culpa, el poder del pecado para hacerte caer y la presencia del pecado para que vos no halles lo bueno. Por eso él decía poder para salvación. ¿Por qué? Porque destruye estos 3 ámbitos del pecado. Destruye la culpa, destruye el poder para hacerte caer y la presencia del pecado para que vos no halles lo bueno. Él lo destruye, él dice, es poder para salvación, lo saca, lo quita y genera algo que no deja que esas 3 cosas vuelvan a tu vida. Entonces, hay que entender esto para que nosotros podamos saber. Quiero leer Hechos capítulo 3, versículo 19, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Bien. Ay, a ver cómo dice, porque acá no lo van a entender. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escúcheme bien, ¿y sabe quién decía esto? Ahora se lo voy a decir. Así que arrepentidos, le dice, y convertidos otra vez, vuelvan a agarrar la justificación, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Claro, a nosotros nos dice, en este continente van a venir tiempos de refrigerio y nosotros creemos que nos va a traer una Coca-Cola con un pancho y nos va a poner una sombrita y nos vamos a quedar así con las patas para arriba y decir, vinieron tiempos de refrigerio. Porque no le estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando justamente en el templo la hermosa, Pedro junto con el cojo que lo habían curado. Entonces, les dice a ellos, le dice, arrepentíos y convertíos. Entonces, le empieza a dar esta receta que después los gentiles iban a tener un poco más suave. Para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? El pecado no los deja descansar. ¿Se acuerda lo que decía David? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y en mí hubo gemir todo el día. O sea, él estaba diciendo a los que conocían y le decía, oiga, estos 3 poderes que tiene el pecado, si ustedes creen en Jesucristo, van a ser como estos hombres. Este hombre no está contento solamente porque lo sanaron exteriormente, está contento y salta porque el tiempo de refrigerio llegó para él. El pecado fue destruido de todas maneras, ya no tiene culpa, ya no tiene poder y ya no tiene presencia. Por eso dice, Dynamus es poder, es para salvación, lo hace completamente, no te deja un cachito, te saca todo. Entonces dice, ¿cómo me voy a avergonzar de algo que tiene tanta potencia? Porque Pablo era el que más había experimentado, ¿se acuerda usted? De que dice, no sé yo qué lo hago, dice, con mis manos hago una cosa, con mi pensamiento hago otra, he hallado que yo tengo pecado. Entonces él más que nadie experimentó ese poder de la salvación, de la justificación. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Porque es poder, es dínamos. No viene solamente la palabra dinamita, sino viene de generación. Y esto siempre lo explico. Dínamos no solamente explota, sino genera. Yo lo explicaba la otra vuelta y lo entendíamos nosotros los que tenemos 25 años, los que son más chicos no, que en las bicicletas antes venía un aparatito que usted lo arrimaba a la rueda de la bicicleta y hacía, ponía una luz y cada vez que usted pedaleaba más, la luz iba más grande, más linda. Cuando se cansaba la media cuadra, venía la luz así. Entonces, eso es la dínamo, ¿entendés? Este no se cansa, aunque no pedaleemos, él nos da vida eterna, eso es lo lindo, porque de nosotros menos de 10 metros y ya estaríamos sin luz, ¿no? Pero la cuestión es eso,
Eso significa dínamos. Significa que cuando usted se mueve, genera. Por eso Dios le estaba diciendo a través del apóstol Pablo, no me avergüenzo porque ustedes romanos, si yo genero, ustedes llegan a la salvación, porque así lo puso Dios en mi vida. Y así es lo que te dice a vos, si vos te movés, generás y llevás salvación, porque de eso se trata esto. No es un evangelio basado en un hombre y en una perspicacia de varón, sino es un evangelio tratado del cielo, que Él por su gracia se puso de acuerdo con su Hijo y se hizo hombre para justificarnos a nosotros. Comprendemos nosotros de que nunca nos podríamos avergonzar con semejante poder. Nunca. Porque no se trata de nosotros, no se trata de que nosotros tengamos una porción para poder llevarlo. Tenemos todo para poder anunciarlo. Si fuese una porción, entonces nuestros hermanos en África, cuando millones y millones de personas se volvieron a Cristo, sería el único que tiene toda la gracia. ¿Se acuerda usted? Que hay un gran avivamiento en África, que el escritor del Evangelio de Fuego se sorprendía porque no veía dónde terminaba la cantidad de personas. Dice que fue tanta la emoción que no supo qué decir, y su hijo terminó predicando. Él lo único que levantó las manos y dijo, Jesús los ama, porque era tanto que no sabía qué iba a decirle al último. ¿Por qué? Porque confió en el poder de la salvación del Evangelio. No importa la cantidad que había, sino lo que Dios predisponía. Y es así como nosotros entendemos la doctrina de Jesús. Somos justificados porque Él nos justificó, porque nos abrazamos de la justificación de Dios en Cristo Jesús. Por eso nosotros crecemos en fe. Por eso tenemos vida. Y cuando dice por fe y para fe, es completamente de cabo a rabo. No es una fe que empieza acá y se termina. Es una fe que empieza y no se termina. Por eso es autor y consumador de esta fe. Nunca se va a terminar la fe. Va a depender de que nosotros, como otra vez, volvemos al remedio. El remedio hay que abrirlo y tomarlo. Cuando usted lo abre, lo toma, mira cada 8 horas, cada 6 horas, entonces va creyendo de que algo está pasando en su vida y le está dando los materiales necesarios para ser sano. Bueno, ¿esto qué le dice? A todo aquel que cree. El remedio se toma creyendo. No hay manera de que la doctrina venga a su vida si usted no cree. Muchos lo pueden usar para beneficio, pero sabe lo que le dice la palabra, ¿no? Al que lo usa para beneficio y no es porque cree. Muchos me dirán, Señor, Señor, dijo, ¿no? Pero entonces, nosotros que hemos creído, esto es por fe. Y cuando usted dice, esto es por fe, es porque yo creí. Porque la salvación vino a mi vida, porque el Dínamos entró en mi vida, porque el Espíritu Santo hizo esas cosas y ahora puedo generar. Entonces, el Señor nos dio el agrado de generar en el Evangelio esa justificación y esa salvación para las demás personas. Dice así, el justo por fe vivirá. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Esto ha sido el interrogante de todos los hombres. Romanos contesta esta pregunta mostrando la necesidad de apropiarse de la justificación. Vivirá. Romanos trata de la manera de vivir del justificado. Por eso dice por fe y para fe. Y por la fe, asimismo muestra que tanto la justificación como la manera de vivir del justificado se alcanzan solamente por la fe. Mire todas las cosas que el Señor nos enseña para que nosotros sepamos que esa palabra no es meramente algo casual, sino que fue hecho, fue fabricado, fue corregido, fue pulido y fue entregado por nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántas ganas de decir consumado es que tendría el Señor, ¿no? Porque mire las cosas, los regalos que traía ese consumado es. Dice, bosquejo de Romanos, que se puede dividir en una introducción, que es la que nosotros estamos viendo ahora. 5 partes y una conclusión. La introducción es capítulo 1, versículo 1 al 17, como estamos viendo. Justicia necesitada, que es la condenación, la carencia de vida. Justicia otorgada, que es cómo conseguir esa vida, justificación y salvación. Justicia alcanzada, que es la plenitud de la vida, la santificación, ¿no? Justicia aplicada, que es el ejercicio de la vida, la dispensación soberana de esta gracia. Justificación incorporada, que es la transformación de la vida. Y lo último es saludos personales. Veo que no es tan largo este libro,
pero lo bueno es que nos explica muy bien lo que es doctrina. Vamos a ver, introducción al libro. ¿Se acuerda? Estamos leyendo. El escritor era Pablo. Material, Tercio, ¿sí? Si usted lo ve en 16:22, él da el saludo Tercio y dice que él escribió. Fíjese. 16:22. A ver si lo dice ahí. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Entonces, Tercio fue el que la escribió, pero intelectualmente fue Pablo, pero la inspiración es de Dios. Para que nadie por ahí los quiera confundir o decir algo, no, está bien, Tercio fue el que la escribió, lo dice la palabra, pero Pablo es el que se la dictó y el Espíritu Santo el que la inspiró. Siervo, esclavo se trata él, apóstol, es decir, un enviado, un mensajero, llamado, versículo 1 dice llamado, separado por Jesucristo, autorizado, mire el versículo 5, por favor, del capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Estaba autorizado él, no venía de cualquier lado, preparado, culto en su manera de hablar, agradecido. Mire el versículo 8 lo que dice. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes Amén. del mundo se habla Dio de la gracias, agradecido fue, ¿no? Devoto, versículo 9 y 10. Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y su necesidad delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir a verlos. Devoto, él tiene ganas, él no es que le explica, ustedes son los romanos, yo tengo una obligación y voy. No, dice, yo oro permanentemente por ustedes. Hay algo en mi corazón que me dice que debo ir y ahora vamos a ver por qué no iba. Pero él les hace saber de que quería ir. Entonces todos los días le clamaba, yo tengo una buena intención y se la hago saber primeramente para que después Dios me dé el permiso para ir a verlos, para saber cómo están, para ver cómo el Señor está agradado de ustedes, de su fe. Pero primero, ¿qué hacía él? Lo ponía en oración, era devoto, decía, Señor, acordate de los romanos, Señor. Yo sé que nos conquistaron, yo sé que mataron un montón, pero yo también he perseguido a tu iglesia. ¿Cómo no le vas a dar la oportunidad que yo pueda ir a verlos? ¿No? Todos los días, no hace recordar a alguien, todos los días. Está ahí en el clamor del Señor, todos los días está diciendo, Señor, por más de que, míralo a tu siervo Horacio, Señor, es medio testarudo, este morocho, pero dale una oportunidad, la gracia, Señor, por algo lo escogiste, ¿no? Nuestro hermano Santucci debe estar así, gracias, pero la cuestión es esto, es saber nosotros a quién primero llevamos ese problema o esas ganas de poder hacer algo. Entonces, mostraba a Pablo que aún él, con todas las cosas que Dios les puso en su vida, era devoto. Él siempre se acordaba primero ante Dios de las personas y después de las personas. No hay nada más lindo que encomendar primero a la persona a Dios y después ir a ver a esa persona. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo cuando el Espíritu Santo da a conocer esas cosas tan lindas. Cuando vos le podés decir, ¿hace cuánto tiempo le estoy pidiendo al Señor por vos? Qué lindo, ¿eh? Qué bueno. Dice, maestro, versículo 11. Pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevar algún don especial que los ayude a crecer firmes en el Señor. Acá es lindo y vamos a ver entre este y el otro capítulo que hay una reciprocidad. O sea, yo quiero ir para darles, pero también quiero recibir. No se trata de que yo te doy, yo te doy y vos ni siquiera un higo silvestre sacaste, ni una uva silvestre agria, nada, ¿entendés? Ni flor ni espina, ni cardo. ¿Qué sos, hermano querido? Entonces, habla de una reciprocidad. Si el Espíritu Santo viene, te consagra, te busca, te da, por lo menos, a ver si encuentro algún fruto, como entre los otros gentiles, ¿no? Busquemos, no vaya a ser que seamos esa higuera que era pura hoja. Entonces, habla de eso, pero habla también de que es un maestro. Tengo ganas de ir a darles algún don, a ver qué necesidad tienen, algo espiritual que le hace falta, algo no le enseñaron, porque ustedes no me preguntan, más allá de la imposibilidad de comunicación que habría en aquel entonces.
Dice prudente, dice juicioso, habla con respeto, versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Acá dice, esto es para ser mutuamente cortados por la fe. No es que nos es en común a vosotros y a mí. Entonces, haciéndolos igual, Gabriel Aragón. Sí, haciéndonos igual. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Planificador, dice, versículo 13, tenía un propósito. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto contra los demás gentiles. Tenía un propósito, más allá de que era estorbado, y vamos a ver ahora esos estorbos. Era estorbado, pero había un propósito. Nuestros hermanos tienen que crecer porque también ellos tienen que dar. Entonces, esto se trata justamente de la multiplicación de Dios. Dios nos ha enseñado a todos nosotros con el único fin de que multipliquemos. ¿Cuál sería la gracia de quedarnos en esta tierra si nosotros ya somos salvos? Es en anunciarlo a Él para llevar frutos y para que otros multipliquen los frutos. Yo creo que esa es la buena intención de Dios en el Espíritu Santo. Si no, cada uno que sea salvo lo llevaría al cielo y se terminó. Pero nos deja encima el gran honor de poder trabajar en esto, en laborar en las viñas del Señor. Y eso es lo que debemos aprovechar nosotros. Sumiso, dice, reconoce el estorbo, pero no se queja. Sumiso, reconoce que quería ir, había estorbo, pero no se queja. Tenía la fe en que algún día iba a llegar a ellos. ¿Sí? Es igual que nosotros. Nos quejamos, pero no paramos. O alguno se queja y para. No, no creo. Pero vos te quejás. Pero no paro. No se quejaba. Pero no paro. Ahí está, ahí estamos, ¿ves? Pero no paramos. Busquemos la parte buena. Bien, dice, dispuesto, listo para ir a predicar y servir, versículo 15. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Bien, desinhibido, versículo 16, tiene convicción del valor del evangelio. Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Sí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a todo aquel que cree. ¿Sí? Me encanta. San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerda usted lo que dice? Y a los que creyeron y a los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay que creer y recibirlo. No se puede creer solamente sin recibirlo. Yo no puedo creer desde afuera. Yo tengo que creer desde adentro. No puedo decir yo creo, hago y después me voy. Eso no sirve en el Señor. Yo vengo, hago, yo te instalo y me voy y no sé qué es lo que será de vos. Yo te ayudo. Eso no sirve. Sirve para las buenas obras, sí, del otro, del que la va a recibir. Pero el problema va a ser cuando vos vayas arriba. No, Señor, si yo en tu plaza prediqué, si estuve ahí, si liberé. No, vos lo hiciste para afuera, pero no lo hiciste para adentro. Entonces tenías que haber creído y me tendrías que haber aceptado. Ahí sí que hubiese cumplido con todo. Vamos a ver ahora el tema número 2, el Evangelio, versículo 2 al 6. Vamos a leer capítulo 1, versículo 2 al 6. ¿Qué significa buenas nuevas? Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Qué bueno que cómo los incluye. A ver, las palabras que habla el apóstol es una manera de decirle, mire que ustedes no están fuera de la gracia. No vengo a anunciarles como un reto, sino vengo a anunciarles la buena noticia que ustedes pueden estar dentro de la gracia.
¿sí? No vengo a condenarlos porque aún nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Vengo a decirles que ustedes también pueden ser salvos. Ahora, muchos de los hombres hoy empiezan así, pero si no lo aceptan, por eso que después vamos a leer la condenación. Por eso vamos a leer por qué es necesario eso. Pero lo que venía a anunciarle primeramente, no vengo a condenarlos, sino vengo a decirles que tienen una salvación. Lo que debían de haber preguntado vendrían a ser primero los romanos. ¿De qué necesitamos ser salvos? Entonces él empezaría a leer el versículo 18. Entonces, pero como todavía está en la presentación, él viene a decirle, mire, lo que yo vengo es a anunciarle que hay una salvación. A decirles que hay algo que se llama evangelio y es buena noticia de que todos podemos ser salvos. Entonces, ahí vendría después el signo de pregunta en ellos y en cada uno de ellos. Pero ustedes están incluidos. Y muchos de los que estarían esperando, muchos de los que habrían oído, habrán dicho, esto es lo que nosotros estamos esperando hace tiempo. Ahí es donde nosotros podemos entender. Aunque muchas veces nos dijeron que aquel era un ladrón y salteador, nosotros hemos creído en las otras cosas que hemos escuchado. En que sanaba, en que aún los que no eran de ese país iban y él también los sanaba. En que mujeres que tenían a sus niños endemoniados, él iba y los curaba. Y aún sus discípulos, dice que allá sacaban los enfermos y los ponían al costado del camino, y uno de sus discípulos, llamando Pedro, dice que pasaba y la sombra los curaba. ¿Cómo no lo vamos a esperar? Usted viene de ahí, ustedes son de esos que están allá, ustedes son los aleluya, los del camino, ustedes son los que gritan todos los días, dicen, aleluya, pentecostales, es usted ahí donde se sana, lo estaba esperando hace cuánto. Qué lindo cuando a veces tenemos un buen recibimiento, cuando le decimos Dios te ama. Lamentablemente en esta época muchos han pervertido ese nombre o lo han sacado de contexto, y cuando usted ahora le dice, ¿sabes que Cristo te ama? Lo primero te preguntan, ¿vos sos pastor? ¿Vos sos lo que pedís diezmo? Pero yo sé que el Señor en este tiempo está hablando en ese razonamiento de corazón de que vienen ahora las puertas abiertas para que Cristo sea aceptado. Dice, su origen de Dios, no de los hombres, su promesa estaba puesta obviamente, dice, por los profetas. ¿Y qué anunciaban los profetas? Isaías 53:2, Isaías 52:3, al revés, 13 y 12. Entonces anunciaban ya de por sí de que iba a venir este tiempo de gracia. Hijo, relación especial con el Padre, deidad de Jesús. Nuestro, relación personal con nosotros. Señor, soberanía, Él es Dios mismo. Cristo, relación oficial como ungido de Dios para ser profeta, sacerdote y rey. Del linaje de David según la carne, relación legal como heredero del trono de David, declarado hijo de Dios, o sea, marcado y comprobado que Jesús es verdaderamente Señor e hijo de Dios. La resurrección lo demuestra así, con poder, es poderoso para cumplir lo que ha dicho. Espíritu de santidad demuestra su perfección. Mire todas las cosas que le venía a anunciar él. Mire las cosas que simplemente con el preámbulo le venía a decir, yo soy Pablo y vengo a anunciar todas estas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque él primero lo hizo en mí. Porque primero le cuento mis testimonios. Pero más verdadero que mis testimonios es la verdad de lo que él viene a traer. Dice, su propósito, versículos 5 al 7, para la obediencia de la fe en todas las naciones, versículo 5, llamados a ser santos. Lo primero que Dios habla en nuestras vidas es tener la santidad, es buscar la santidad, es añorar o sentir la santidad que Dios pone en nuestras vidas, simplemente por su poder, no por el nuestro. Se nota, en los versículos 1 al 7, Pablo establece su relación oficial con los romanos. Él es apóstol para las naciones, por lo tanto, lo es para Roma. Para esta tarea de apóstol ha recibido la gracia, el poder y los dones. ¿Sí? Asimismo ha recibido el apostolado. Apóstol significa enviado. Qué bueno. No se me nació una pregunta. ¿Conocen a algún apóstol? Pablo, dice, sus lectores, tiene una relación personal de corazón. Dice, el comienzo de Pablo, versículo 8, leamos por favor. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, aunque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Amén. Mire cómo él venía a decirle a personas que le venían a anunciar el evangelio, que a pesar de todo, estas personas que no conocían las buenas nuevas, tenían una fe. Por eso yo le dije, había algunos que los estaban esperando.
Había algunas personas que tenían ganas de escuchar eso. Aunque muchos estarían con el César, aunque muchos estarían con los laureles, había personas que lo estaban esperando. Porque dice, por la fe de ustedes, que es conocida en todo el mundo. Así que hay muchos que salían de viaje, muchos que salían a hacer cosas que no debían, pero que estaban todavía esperando esa fe. ¿Se acuerda como Hechos capítulo 10? ¿Sí? Cornelio, ya estaba esperando. Había gente en Roma que estaba preparada para la fe. Había gente que aunque hacía lo que el César le decía, porque este era un centurión, pero su corazón estaba esperando el poder entregarse a la fe. Y así mismo, hermanos queridos, en cada uno de los lugares donde Dios nos puso, hay un montón que aunque están haciendo lo incorrecto, están esperando la anunciación de esa fe, del evangelio. Están esperando que usted le diga, estás en lo incorrecto, pero Dios viene a salvarte. Eso simplemente necesitan para decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Se acuerda cuando le dijo, qué es lo que debo hacer para ser salvo? Aquel que los había azotado. ¿Y qué le dijo? ¿Cree? ¡Qué bueno, el Señor! Muy bien, sé que ustedes lo están diciendo. Por eso es que cuando Dios los manda a un lugar, ustedes tienen que ir con la fe de Dios. Muchos digan, pero no sé, son gigantes, qué sé yo. Usted tiene que decir, el Señor con su poder los va a comer como a pan. No están esperando, a usted lo están esperando, a vos te están esperando. Hay muchas almas que están esperando que alguien venga y le diga entre medio de las tinieblas y entre medio de las nubes, esa luz que le diga, no te escondas más detrás de la almohada. Viene aquel que puede dar esa felicidad eterna, aquel que puede traer salvación a tu vida, aquel que todos dicen que murió, pero yo te digo que resucitó, porque su palabra dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busques entre la tiniebla la salvación, sino entre la vida de Cristo. Y no sé por qué, pero Dios me mandó y me dio la fuerza, la potencia de la salvación, para que si vos creas, también seas salvo. Qué bueno que es el Señor Jesucristo. Qué bueno cuando nos enseña doctrina. Qué bueno cuando nosotros podemos empezar a comprender por qué es esto de la doctrina del Señor, del molde. Porque hay muchas cosas que Él debería de anunciar, pero por sobre todas las cosas es la salvación y el amor de Dios. El deseo de Pablo, versículos 11 y 12, comunicarle algún don espiritual. Don en griego es carisma, o sea, una gracia que pertenece al Espíritu, para que sean confirmados, establecidos. En griego la palabra confirmado es teredizo, que quiere decir un puntal para sostener algo. Qué bueno, ¿no? Al decir mutuamente, versículo 12, es porque espera recibir algo también de ello. Así debe ser todo culto espiritual de la fe. Uno dar y recibir. Es lo que yo siempre digo, hermanos queridos. Ya basta de ir a la iglesia a recibir 20 años. Ya basta de ir y decir, yo necesito ir a la iglesia a recibir. ¿Cuándo vas a dar algo? ¿Cuándo vas a venir y vas a confirmar algún don? ¿Cuándo vas a decir, quiero compartir con mis hermanos en la fe lo que el Señor hizo en mi casa, en mi trabajo, cuando venía caminando? No hay nada más lindo que el Salmo 122. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iré. Venía cantando, ya venía haciendo el culto desde su casa. Él salía con su silla predilecta para sentarse y que no se mueva. Él salía cantando el himno que él quería para poder llegar a las puertas donde estaban los atrios del Santísimo, donde estaban las sillas de los príncipes. No era que le importaban los príncipes, sino quién había puesto los príncipes ahí. Él iba a la presencia de aquel que podía ponerlo como un príncipe. No me importa el pastor, el apóstol, sino Jesús, que me está esperando para que yo le dé gracias por lo que hizo. Apartá algo cada primer día de la semana de lo que fuiste prosperado. No hablamos de dinero, sino de la prosperidad del corazón. No hablamos de lo material, sino lo espiritual que va a perdurar para siempre. Él dice, apartá algo. Él tocó tu vida 8 o 9 días a la semana, aunque sea una, podés darle a la iglesia. ¿Qué diferencia cuando uno reconoce lo que Dios hizo en su vida y en su corazón? La doctrina se hace cargo, el molde se hace carne, porque no hay manera de no reflejar a aquel que te salvó. Eso es lo que enseña Romanos. Empieza diciéndole, yo me presento como alguien que fui pulido en el Señor, como alguien que fui moldeado en el Señor. No me envió el Señor porque no había otro, me envió el Señor porque me escogió, me santificó y me preparó para que yo venga a vos.
Y eso es lo que debemos comprender. No es porque no había nadie y te encontró a vos simplemente haciendo nada. Él te viene mirando y te viene preparando para que vos vayas donde Él te mande. Y no va a mandar a otro porque no preparó a otro, porque te preparó a vos. Y aunque vos reniegues, vas a terminar haciendo su voluntad, porque Él dice que siempre acaba la obra que empieza. De manera que estuvieron 40 años por no comprender que en 40 días podían llegar. Qué precioso es poder usar el menor tiempo en nuestras vidas para poder cumplir lo que Él nos dice. Por eso es que el Señor siempre está atento a nosotros. Por eso es que el Señor no se cansa de enseñarnos. Por eso es que cuando vamos a su presencia sentimos el renuevo. Porque no hay manera de que Él se canse de enviarnos a nosotros. Nosotros sí nos cansamos, pero Él no se cansa. Y cuando Él no se cansa, todos los días te va a decir el amor que Él tiene por vos y todos los días te va a decir la obra que Él tiene preparada por vos. Dice que había obras que estaban preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y siguen preparadas ahí, porque para cada uno de nosotros tiene esa obra. Entonces, dejémonos moldear por el Señor, para no pasar tanto tiempo, sino usar el menor tiempo para poder hacer su voluntad. Y así vamos a disfrutar todos los días. Y así como vamos a ver cómo hacerlo. Transición, el tema del Evangelio. Dice, ¿qué es el Evangelio? Nuevas, ya lo sabemos. ¿Acerca de quién? De Cristo. ¿Qué hace? Salva. ¿A qué se parece? A la dinamita, dice. Poder de Dios, al generador. ¿Cómo se lo recibe? Creyendo. Se revela por fe y para fe. ¿Qué produce? Más fe. Eso es por fe y para fe. Cuando se revela, cuando usted lo acepta, cuando usted cree, no solamente usted cree por fe, sino que ¿qué genera? Más fe. Por eso usted vive una vida de fe. Entonces, cuando venga el Señor a buscarlo, ¿qué es lo que quiere hallar el Señor en la tierra? ¿Hallará fe el Hijo de Dios en la tierra cuando venga? Amén. Claro que va por ahí una iglesia. Y la iglesia lo está esperando por fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted está generando fe. Esa fe es la que le da vida, porque usted se aferró a la justificación en la salvación en la cruz del Calvario. Dice, ¿para qué sirve? Para salvación, para vivir por fe, porque es poder de Dios. Mis hermanos queridos, hasta acá es simplemente la introducción. Hasta acá hemos llegado a conocer cómo se presenta Pablo y cómo presenta el Evangelio de Jesucristo. Hasta acá hemos llegado simplemente para poder ver cómo lo podemos hacer nosotros, para que las personas, el espíritu, para que el alma se sujete al espíritu del hombre. Porque cuando nosotros le vamos a hablar a las personas hay un desorden, lo que llamamos ordenando la estantería. El alma está sobre su espíritu. Entonces, el espíritu no puede recibir la orden del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos de esta manera, cuando nosotros vamos con el poder de Dios, se ordena la vida, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí puede recibir la dirección del Espíritu Santo. Ahí puede decir que acepto como mi Señor y salvación y Salvador. Ahí es cuando las tinieblas se abren. Ahí es cuando Satanás se tiene que ir de esa vida. Cuando tu luz refleja justamente esto, el poder y la potencia de Dios, para salvación ¿de qué? Del pecado, de la culpa del pecado, del poder para hacerte caer y de la influencia cuando está alrededor de una persona. Todas estas cosas Pablo se presenta de esta manera, con todas las credenciales que le dio Dios, pero por sobre toda manera anunciando el evangelio de salvación. Así lo debemos hacer nosotros y aprender. Mis hermanos queridos, la semana que viene empezamos ya con la culpabilidad del hombre. Terrible lo que le dice el Señor acá en el Espíritu al hombre. Terrible, que es tan actual, pero terriblemente actual, muy actual. ¿Sabe que hoy estaba escuchando, antes de orar, estaba escuchando una periodista, no sé si usted la pudo escuchar, que estaba peleando con un juez de Mar del Plata, porque el juez había apelado la decisión del aborto legal. No sabe lo que es ver al diablo personificado en esa mujer periodista, diciéndole tantas cosas a este juez, hasta que se enojó el juez, porque es un hombre de carne, ¿no? Pero cómo defendía esto y cómo decía, pero entonces ¿usted qué va a hacer? Le dice, ¿usted va a permitir de que esa mujer tenga un hijo que no quiere? ¿O va a defender la ley que fue dictaminada por todo el Estado argentino?
sin siquiera tener en cuenta de quién estaba hablando, sin siquiera tener en cuenta que estaban hablando de una vida, y le discutía, porque la ley ahora no dice que es en el momento de la concepción que es una vida, sino hasta después de las 14 semanas, poniendo argumento para que alguien mate a otra persona. Por eso cuando leemos la culpabilidad del hombre, decimos, pero esto está pasando ahora. Y es tan actual, hermanos y hermanas queridas, de que necesitamos decirle a los hombres, y hablo de neuma, de espíritu, de que necesitan la justificación porque la condenación ya está sobre sus vidas. Y es mucho más linda la salvación de Cristo que la condenación que ya portan sin Cristo en su corazón. Usted es una herramienta hermosa del Señor, así como lo fue Pablo, así también usted es una herramienta hermosa. Usted me dirá, pero yo no escribo un evangelio, no en letra, pero sí en la tabla del corazón, y sí con sangre y con vivencia, siempre en el evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Proclamamos, Padre, que ese poder para salvación vino a nuestras vidas primeramente. Cuando no te conocíamos, cuando no sabíamos, cuando no te aceptábamos, Señor, vino alguien que nos predicó, vino a nosotros una palabra de vida. Vimos con nuestros ojos algo que nos hizo comprender que necesitábamos la justificación, la salvación por medio de Jesucristo. Padre, déjanos seguir, Padre, generando esta fe, generando esta vida para que más personas puedan aceptarte. Gracias, Padre, por la voluntad de mis hermanos, por el esfuerzo de cada uno de ellos, Señor. Padre, bendecimos cada familia representante, cada uno de ellos, papá. Ayúdanos, Señor, para que sigamos en este clima de salvación y de amor. Padre, bendice a nuestro hermano Juan Santucci, bendice las palabras que has puesto en su corazón, Señor. Ayudémonos mutuamente, Padre, para que todos podamos vivir en esa vida en la cual tú nos diste en abundancia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, Padre de la gloria, y te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor, porque no hay nadie como tú para amarnos sobremanera. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden abrir los micrófonos, hermanos queridos. Si alguno tiene una pregunta, si quiere saludarse, puede hacerlo en estos minutitos. Le damos la gracia a nuestro hermano Juan Santucci, que vaya a prepararse si él quiere. No hablen tanto, ninguno tiene una pregunta, ninguno quiere saludarse. Bueno, está bien. A las 9, Siervo, le mandamos la invitación del streaming, hablamos un poquito y 9:30 arrancamos, ¿sí? Perfecto, perfecto, quedamos así. Bien. A los demás, entonces, si no tienen preguntas, que Dios los bendiga. Gracias, Norma, por estar ahí. Gracias a cada uno de ustedes, los demás ya los conocemos. Así que, Juana, bendiciones para todos, bendiciones para todos. bendiciones, Siervo. Dios los bendiga. Bendiga. Bendiciones para todos. Fue hermoso. Dios los bendiga, bendiciones. Dios los bendiga, bendiciones. Dios te bendiga. No lo vimos a León hoy. Bendiciones para todos. Amén. Dios los bendiga, bendiciones para todos, pastor. Bendiciones, Siervo. Buen día, pastor. 9:30 los esperamos. Bendiciones. Amén. Amén. Bendición, pastor. Bendición, bendición. ¿Dónde está? Génesis. Elizabeth, siempre vivo debe ser. Saludos, y la Génesis. Saludos, Génesis. Bien, gracias. Ahora le vamos a dar el saludo a Génesis. Gloria a Dios. Juan, ya que estás ahí. Nos vemos más tarde. Chao, hasta luego. No te vayas, Juan. No se vayan, Juan. Además pueden salir, le voy a explicar una cosita al pastor para poder entrar. Después yo te voy a mandar un enlace. Ese enlace lo tenés que poner, apretas y quizás abre directamente o lo pones en el Chrome. ¿De dónde vas a entrar? ¿En la compu o en el celular? De la compu. Ah, bueno, te mando. Va a estar todo en inglés. Entonces te explico lo que te va a preguntar la computadora. Te va a poner un cuadradito. Ahí en ese lugar no tenés que poner mail, no tenés que poner nada. Lo único que tenés que poner es tu nombre. ¿Sí? Y después te va a tirar unos cartelitos en inglés, que es el permiso para poder usar el micrófono y el permiso para poder usar la cámara. Ajá. ¿Sí? Vos dale todo que sí, porque si no, después no te va a dejar usar y para activar después es un lío. ¿Sí? Bueno.
Dale. A las 9 de la noche yo ya te lo mando y ya queda ahí en línea la visualización. Perfecto, perfecto. Ahí vemos Dale, Simón. entonces. Dale, Dale. bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. Pórtense bien, hasta Hola, luego. señor. Chao, Dios los Hasta bendiga. luego. Bueno, paralo. Qué raro no me salió la voz en inglés. Que me dice Que que ya. ahora-